Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de los tres tipos de interacción luz-materia que existen: la absorción, la reflexión y la transmisión. De ello depende el color que va a tener un recubrimiento. Es bastante importante. Eh, entonces, en primer lugar vamos a un poquito a repasar lo que es una luz, una onda de luz. Dentro del Sol ocurren reacciones nucleares entre hidrógenos. Los hidrógenos producen helio y ocurren reacciones nucleares que liberan una gran radiación de altas cantidades de energía que van de todo el espectro de luz visible. Entonces la luz blanca no existe como tal, sino que es una acumulación de ondas de diferentes frecuencias, desde la luz violeta, la luz ultravioleta, la luz roja, la luz verde, la luz amarilla. Todas esas ondas se interfieren entre sí y crean una luz blanca, pero en realidad no existe. Son muchas ondas que avanzan desde el Sol hasta la Tierra. Esas ondas que tienen un campo eléctrico que mueven las cargas en una dirección, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, depende de cómo, en qué polarización tenga la onda electromagnética, ¿no? Entonces, el electrón va a estar sujeto al núcleo y podríamos pensar que es como un resorte que justamente por este campo eléctrico de la luz va a irse para arriba, para abajo, para derecha, izquierda, y dependiendo de la dirección que le impacte va a tener diferentes frecuencias de resonancia, ¿no? Entonces, las frecuencias con las que tengan resonancia este electrón, dependiendo de la dirección, van a generar grandes amplitudes y van a generar una gran energía en el electrón, y eso va a hacer de que la energía del electrón aumente, absorba la energía y la órbita del electrón se expanda. Y las frecuencias que no tengan resonancia con la frecuencia del electrón no va a generar una gran cantidad no va a generar una gran cantidad de energía, y más bien la energía se va a convertir en calor. Entonces podemos imaginar acá un columpio, y para más o menos entender lo que es la resonancia, ¿no? Si por ejemplo empujamos el columpio y justo lo empujamos en el momento en que está arriba, entonces estamos aprovechando la inercia del columpio, y esta vez ya no va a llegar al punto 1, ¿no? Porque antes estaba oscilando desde el 1 hasta acá. Entonces si lo empujamos justo en el momento va a irse al 2. Y si lo volvemos a empujar cuando está en el 2 para abajo otra vez, va a irse hasta el 3. Y eso es básicamente lo que está pasando cuando existe resonancia entre la frecuencia natural de vibración del electrón y la frecuencia de la luz. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver los tres tipos de interacción que existen. El primero es cuando existe resonancia, ¿no? La frecuencia de luz es igual a la frecuencia natural de vibración del electrón. Entonces lo que va a ocurrir acá es de que el electrón va a absorber la luz y luego la va a emitir. ¿Okay? En esta absorción, siempre ocurre que el electrón absorbe la luz, ¿no? En esta absorción, el electrón, como va a haber resonancia, el electrón va a moverse grandes amplitudes. Entonces, esta órbita, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Esta es la onda electromagnética. Recuerden de que estamos suponiendo que esta onda electromagnética es una onda específica de todas las ondas, de todas las frecuencias de onda que existen en la luz blanca, ¿no? Vamos a imaginar que es una onda de luz ultravioleta, ¿no? Existen muchas, ¿no? O sea, el electrón interactúa con muchas al mismo tiempo. Entonces vamos a imaginar que es una onda de luz ultravioleta, porque la blanca no existe, y este electrón se mueve tiene una frecuencia natural de vibración en el rango ultravioleta. Entonces va a haber este electrón va a recorrer grandes amplitudes, y la energía del electrón va a aumentar. Entonces van a ocurrir tres cosas. La primera es cuando recordemos que en los recubrimientos las moléculas no están aisladas, sino que hay una estructura, una macromolécula, y al lado de esta molécula hay otras moléculas. Entonces, ¿qué pasa cuando la energía del electrón aumenta desorbitantemente por la resonancia? Que pueden haber choques entre moléculas. Entonces, eso se le conoce como transferencia de energía. Eso ocurre mucho en las moléculas densas. ¿Qué quiere decir denso? De que por volumen, o sea, por volumen van a haber más moléculas. Entonces, en las moléculas que están muy juntas unas con otras, va a haber esta transferencia de energía, o esta producción de calor, ¿no? La energía luminosa, que es esta onda de luz ultravioleta, se va a convertir en calor. O sea, va a hacer que las moléculas, y el calor básicamente es la velocidad promedio entre las moléculas. Entonces las moléculas chocan unas con otras, y esta energía que comenzó siendo ultravioleta, luz ultravioleta, se convierte en movimiento aleatorio o calor. Lo segundo que puede pasar es de que que se produzca calor intramolecular. O sea, este es un calor intermolecular. Este es un calor intramolecular. ¿Qué pasa? Que
esta órbita de electrones que se expande porque resuena con la luz ultravioleta, va a interactuar con otras capas de electrones, ¿no? Entonces, esta capa, la otra capa de electrones va a absorber esta energía ultravioleta, y eso va a hacer de que ya no las moléculas absorban, ya no las moléculas separadas, las vecinas, absorben el calor, sino que la misma molécula, sus componentes absorben el calor. Entonces van a haber pequeñas vibraciones entre todas las partes de esta molécula, entre las capas, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como calor intramolecular, ¿no? Calor dentro de la molécula. Y la segunda es de que, y esto ocurre en recubrimientos, en macromoléculas poco densas, quiere decir que no están pegadas las moléculas mucho, la energía absorbida se puede convertir también en luz, o sea, puede seguir siendo luz, pero esta vez va a ser una luz de gran intensidad, bastante brillosa, justamente por esta absorción, por esta resonancia, ¿no? Que hace que la intensidad aumente, la energía aumente. Entonces, esto en cuanto a la absorción y la emisión. Entonces, con esto podemos entender un poquito el calor, lo que es el color, ¿no? La energía que se absorbe, o sea, que se convierte en calor, esa energía, esa luz, esa frecuencia, no va a ser reflejada. Entonces, ese color definitivamente no va a tener, ese recubrimiento, esa macromolécula no se va a ver del color, no se va a ver del color de la luz que absorbe. Por ejemplo, la luz ultravioleta nosotros no podemos verla, ¿no? Pero si es una luz, por ejemplo, imaginemos violeta, una luz morada o una luz azul, ¿ya? Entonces, si esta molécula la absorbe, porque entra en resonancia con esa frecuencia, eso quiere decir que no la va a reflejar. Y si no la refleja, nosotros no vamos a poder verla, porque si nosotros estamos en la dirección de ese reflejo, no vamos a poder ver esa luz violeta, porque este electrón la ha convertido, esta molécula la ha convertido en calor. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la reflexión y la transmisión. La reflexión es cuando la luz, como su nombre lo dice, no la absorbe, no se convierte en calor, sino que la molécula la absorbe, pero la emite en la dirección de donde vino. Y la transmisión es cuando la molécula la absorbe la luz, pero la emite en la dirección, la atraviesa, o sea, la luz atraviesa la molécula, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasa es de que la molécula no es de que... las moléculas no emiten en una dirección, sino que las moléculas absorben la energía de la luz del Sol, y la emiten esféricamente, ¿no? O sea, la emiten esféricamente a través de ondas esféricas. Pero lo que ocurre es de que acá muchas ondas esféricas, muchas ondas, las ondas en una dirección se van a cancelar y en la otra dirección no se van a cancelar. Eso es lo que ocurre. Entonces, la reflexión es cuando las ondas que están en la dirección por donde vino la onda no se cancelan, y más bien las ondas que están en el interior del material se cancelan, y la transmisión es lo opuesto, ¿no? Es cuando la luz logra penetrar en el material y se refleja casi nada. Entonces, esto ocurre cuando la frecuencia de la luz es diferente a la frecuencia natural de vibración. Entonces, es como el columpio, ¿no? Vamos a imaginar que nosotros empujamos un columpio, pero nosotros lo volvemos a empujar justo cuando el columpio está bajando. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, es como que empujamos y el columpio baja y ahí lo volvemos a empujar. Que la inercia, la fuerza de inercia del columpio va a chocar, va a interferir destructivamente con nuestra fuerza, con nuestro empuje, y la energía se va a convertir en calor. Entonces, en ese sentido, el columpio, cuando lo empujemos, no va a irse más arriba como en el otro caso, que justo lo empujamos en el momento preciso. Sino que, entonces, ¿qué va a pasar en esa situación? De que el electrón no va a moverse a grandes amplitudes, no va a ocupar mucho espacio, y es menos probable que choque con moléculas vecinas y esa energía se convierte en calor. O sea, digamos que el movimiento del electrón no va a ser tan escandaloso, no va a ser tan voluminoso, entonces es menos probable de que hayan interferencias entre partículas y moléculas que conviertan la energía de radiación en calor, ¿no? Entonces, entonces, la consecuencia de eso es de que el electrón, los electrones de la molécula simplemente van a absorber y van a emitir, nada más.
van a emitir las ondas esféricamente, ¿no? Acá vemos, ¿no? Entra una onda electromagnética, el electrón la absorbe y luego le emite esféricamente, ¿no? En todas las direcciones. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, mira, entonces, ok, le emite esféricamente. Entonces, ¿de qué depende de que a veces la luz, la mayoría de la energía de la luz se vaya por donde vino o que atraviese el material? ¿De qué depende? Depende de dos cosas. De si el material es liso, cristalino, denso, o si el material es rugoso, poroso o amorfo. En el caso de que un material sea liso y cristalino y bastante denso, las ondas de luz se van a reflejar más. Pero en el caso que un material sea poroso, rugoso, que haya muchos huequitos, cavidades, de que esté desnivelado, las ondas de luz van a penetrar el material. ¿Ok? Es bien intuitivo esto. Por ejemplo, mire, tenemos un material que es bastante cristalino. O sea, que existe, las moléculas están ordenadas, están estructuradas de manera ordenada y no hay huecos en el material, no hay huecos por donde la luz pueda penetrar, no pueda como que meterse, ¿no? Entonces, la luz, en este caso, la luz va a interactuar sí o sí con la superficie, ¿ok? Entonces, si interactúa con la superficie, ya hemos dicho de que, digamos, que viene la luz acá, interactúa con la superficie, con las moléculas de la superficie de la pintura, ¿no? Vamos a imaginar que esto es una pintura. Entonces, los electrones de valencia de las moléculas de la superficie van a interactuar y van a emitir ondas esféricas. Entonces, se va a emitir una onda esférica para afuera. Entonces se van a emitir ondas para afuera o sea, para todos lados, pero si dividimos todos los 360 grados en 180 grados de para acá y para acá, vamos a ver de que la onda que se genera para acá ya no interactúa con nada más, entonces puede ir libre, pero la onda que interactúa para acá va a interactuar con esta, con esta, con esta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que mientras interactúa con más moléculas, la onda se va a volver cada vez más débil, o sea, va a perder intensidad, porque recordemos que las partículas que interactúan con la luz tienen una masa, tienen una inercia. Entonces la luz cada vez se va a volver menos intensa, menos intensa, menos intensa, hasta que se va a desvanecer. Ese es en el caso de un sólido cristalino, que está unido por enlaces covalentes, digamos. Pero, por ejemplo, en el caso de un metal, las moléculas del metal están unidos por enlaces metálicos y los electrones están libres, porque esa es una propiedad de los metales. Los electrones están libres, por eso que son tan buenos conductores de corriente eléctrica. Entonces, en este caso, la luz va a interactuar con los electrones libres y en este caso los electrones no van a absorber la luz. Por eso que los metales son muy buenos reflectores de luz, porque en este caso no existe un fenómeno de que el electrón absorbe y emita la luz. ¿Por qué? Porque no existe, la luz no interactúa con electrones unidas a átomos, los electrones están libres. Entonces simplemente se va a generar una corriente eléctrica. Se va a generar una corriente eléctrica en el material y los electrones van a oscilar de un lado para otro. Y va a ocurrir esto, de que la luz los electrones van a oscilar así y como una antena los electrones van a emitir ondas electromagnéticas para la derecha y para la izquierda, para todos lados. Pero las ondas electromagnéticas que emiten para la derecha, o sea, para adentro del material, van a interferirse destructivamente con las ondas de la luz, con las ondas de la luz solar que ya había interactuado antes con los electrones, pero están desfasadas 180 grados, entonces van a interferirse destructivamente y se van a cancelar. Y solamente van a sobrevivir las ondas que se reflejan para el lado, para donde vino la onda. Es por eso que los electrones libres de los metales son tan buenos reflectores de luz. Ahora, ¿qué pasa en un material que es rugoso, poroso y amorfo? En este caso, mira, vamos a ver este material, ¿no? En este caso, hay huecos por donde la luz puede penetrar y miren, acá tenemos una luz y ya ha penetrado hasta el fondo. Entonces, miren, penetra digamos que a una cierta profundidad de la superficie con esta molécula de acá y la molécula va a interactuar con la luz, como hemos visto, y va a emitir una onda esférica a todas las direcciones. Pero en este caso, la luz no interactúa en una dirección siempre, porque estas moléculas son amorfas, o sea, están distribuidas no de manera como un patrón, no de manera ordenada, sino que están en cualquier lado. Entonces la dirección de la luz se va a dispersar, o sea, va a cambiar de dirección a cada rato, porque va a chocar con una que está orientada de una manera y luego choca con otra que está de otra manera. La luz se va a ir como en esos jueguitos de ping-pong que van así, chocan así,
y no sabe por dónde irse, esto es lo que va a pasar en ese caso con la luz. Entonces, es menos probable que la luz choque con una molécula de la superficie, de la primera capa, ¿no? Es menos probable porque hay muchos huecos, entonces se va a meter por los huecos, y si choca con una molécula de superficie, pues en buena hora la molécula de superficie va a hacer que la energía se va a reflejar, ¿no? Bien, pero si no lo hace y choca con una molécula a una cierta profundidad, esta molécula emite una onda esférica, y esa onda esférica, que supuestamente debería irse para la reflexión, esta vez sí va a empezar a interactuar con las moléculas que están a la izquierda, ¿no? O sea, ya no es que no haya nada que interfiera con la luz reflejada, sino que esta vez sí van a haber otras moléculas que van a interferir con la luz reflejada, la van a absorber, van a volver a emitir, y eso no significa de que va a salir esta vez, ¿no? Puede volver a interactuar con otra molécula, y eso hace que la luz reflejada pierda intensidad. Entonces, si es que la luz reflejada logra salir de la estructura otra vez por el lugar donde vino, pues en buena hora, pero incluso puede que nunca vuelva a salir, porque puede que la luz no vuelva a salir, porque puede que empiece a chocar. Primero que nada, puede que la dirección de la luz cambie tanto de que se pierda y ya no encuentre la salida para volver a salir por donde vino. Y segundo, puede que si es que sale a una intensidad tan baja que ya ni siquiera sea perceptible por nuestros ojos, por nuestra vista, ¿no? Y como es porosa, y entonces ahora vamos a ver de la transmisión, de cómo la luz puede atravesar estos materiales, ¿no? Como una estructura, ya hemos visto la reflexión, ahora vamos a ver la transmisión de cómo atraviesa la luz, ¿no? Un material. Como esta estructura es poco densa, entonces van a haber pocas moléculas con las que la luz va a poder, interactuar. Entonces, además es porosa, puede que por una distancia determinada no interactúe con nada, entonces Bloom sigue su camino como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Puede ser de que la luz, si es que no se pierde en el complejo de moléculas, puede que la luz llegue a atravesar el material. Obviamente en el transcurso ha interaccionado con algunas moléculas y ha perdido un poco de intensidad, pero puede salir. Y esos son los famosos materiales transparentes, ¿no? Que si nosotros ponemos nuestro ojo acá y hay una fuente de luz que viene acá, podemos ver la luz desde acá. La luz ha atravesado el material. En nuestro caso, la mayoría de cosas que existen en el universo, la mayoría de objetos son opacos, o sea, son lo opuesto a transparentes, no son transparentes, son opacos. Los recubrimientos pintura epóxica son opacos, ¿no? Son opacos. Tienen pigmentos que son metálicos, se va a cumplir esto acá, buenos reflectores. Los plásticos son cristalinos, los polímeros son cristalinos, a menos que utilicemos polímeros termoplásticos que son amorfos, y en ese caso sí, pero los polímeros termoestables, como las resinas de poliuretano o epóxicas, son cristalinos, son buenos reflectores. La luz penetra muy poco porque pierde toda la luz, se convierte en calor cuando toda la luz se convierte en calor cuando pierde intensidad, toda la luz pierde intensidad y se convierte en calor intramolecular cuando llega acá, porque ya hemos visto que en este caso la resonancia en este caso es un caso en que no resuena, entonces la luz se va a absorber y emitir a través de radiación electromagnética, pero siempre esta radiación va a hacer de que parte se convierta en calor intramolecular y entonces va a perder intensidad. Ya hemos visto de que los electrones tienen una masa, entonces son igual, la luz cuando interactúa pierde energía, pierde intensidad, pierde energía, entonces va a llegar a un punto, a una distancia muy cercana a la superficie, la luz que atraviesa se va a convertir en nada, se va a convertir en calor. Entonces, a modo de conclusión, yo diría que con este esquema ya tranquilamente podemos entender por qué es de que los materiales tienen su color. Acá hemos visto para solamente una frecuencia de luz, pero si esto lo extrapolamos a todas las frecuencias de luz visible que existen en la luz blanca, vamos a ver de que la luz que se refleja es el color del material, del recubrimiento, pues, supongamos, y la luz que se absorbe, ya sea por calor,
ya sea por calor o por el tema de la resonancia, por la absorción, o ya sea porque pierde intensidad por el trabajo que hace al mover las partículas que tienen una inercia y una masa, eh, todas las ondas que son absorbidas por esas dos razones, eh, el material las absorbe, y las ondas que refleja son el que le dan el color al recubrimiento. Entonces, en modo de conclusión, ya hemos visto, eh, ya sabemos por qué es de que los polímeros tienen los recubrimientos tienen cierto color, y lo que sucede con la luz y estos materiales, las interacciones que ocurren con la luz y estos materiales. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.